Buenas noches, amada familia. La paz del Señor esté con ustedes, hermanos amados. En esta radio Arcoíris de Amor, le estoy saludando. Soy Liliana Álvarez, desde el conurbano bonaerense, en la República Argentina. Les agradezco por estar conmigo en esta noche. Vamos a estar compartiendo en este devocional, uno más entre las llamas, en esta noche. El título del devocional de hoy es Manteniendo la integridad en un mundo cambiante. Hermanos amados, en estos tiempos difíciles en los que el Señor nos enseña por medio de su palabra cómo vivir, ¿no? Entonces hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que está en Primera de Corintios 7, del 24 al 35. Bueno, como les expliqué antes en otros devocionales, Primera de Corintios es una carta del apóstol Pablo que fue escrita para instruir a los corintios de cómo tienen que vivir su vida cristiana, ¿no? Para ordenar una iglesia desordenada en un mundo desordenado, ¿no? Y la idea es que, bueno, ya en esta carta, en el contexto de la carta, el apóstol Pablo ya viene eh, explicando, ¿no? Que los hermanos nuevos que se congregan, que empiezan en el cristianismo, ¿no? Se queden en la condición en la que llegan, ¿no? Les habla a los casados que se queden estando casados, ¿no? Los solteros que se queden solteros, los esclavos que se queden esclavos, ¿no? Y hay un versículo que muchas veces yo me río porque está mal interpretado. Muchas veces eh, tuve así hermanos de la iglesia que tomamos este versículo que era muy mal interpretado por algunos. Y dice en el versículo 24, 1 Corintios 7, 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bueno, se refiere al estado civil o al estado social o al estado en el que llegan al Señor, pero no se refiere a nuestros pecados, a nuestra vida de pecado que ya teníamos antes de conocer al Señor. Esa vida de pecado, esa sí la tenemos que cambiar, pero él se refiere acá al estado civil, ¿no? El que era casado se queda como casado, el que era esclavo se queda como esclavo, el que era libre se queda como libre, a eso se refiere, ¿no? Pero nuestra vida de pecado sí tenemos que cambiar, hermano. Bueno, vamos a seguir en el versículo 25, ¿no? Acá es un consejo del apóstol Pablo. Aconseja a los cristianos para nosotros cómo vivir en paz y en sabiduría nuestra vida cristiana. El versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿No? Acá hay un pero de Pablo en el medio del versículo, y al venir a Cristo, acá dice que no es un mandamiento, sino que es un parecer, como un consejo, ¿no? Del apóstol Pablo. Es el parecer de su manera de pensar. No lo manda el Señor, sino que Él, inspirado en el Señor, nos da este consejo para que aprendamos a vivir sabiamente, ¿no? Y dice que nosotros, cuando venimos aquí a Cristo, nos recomienda que nos quedemos
en el estado en el que estamos, ¿no? Bueno, está aclarando también que no es un mandamiento, sino que es un parecer, una forma de pensar, un consejo sabio, ¿no? A causa de la necesidad que apremia. Para aquellos que están casados, lo dice la palabra, ¿no? No lo digo yo. Dice acá que hay un pero acá, pero tendrán una aflicción de la carne y que Pablo dice que él preferiría, que él quisiera evitar. Hay personas que están muy a favor del matrimonio, que exacerban el matrimonio. Y yo que soy una persona sola, he ido a muchas iglesias de visita, iglesias que no me conocen, porque me han invitado, pero no me conocen mi vida personal como soy. Y me preguntan en la puerta de la iglesia, apenas me saludan, me dicen, ¿y su esposo no vino con su esposo? Y a mí me cae medio incómodo porque, porque no tengo esposo, ¿no? Mi esposo es el Señor Jesucristo, él es mi esposo, yo no tengo esposo. Y estas personas que exacerban que necesariamente tengas que tener un esposo, si bien está bien que tengas un esposo, un ayudador o los que son hombres que tengan una ayuda idónea, ¿no? Siempre citan el versículo, el proverbio, ¿no? Que siempre es mejor dos que uno, ¿no? Porque si uno cae, el otro lo va a levantar. Acá el apóstol Pablo aconseja lo contrario, ¿no? Como él era solo, aconseja por su experiencia personal, ¿no? Dice que los casados siempre van a tener aflicción de la carne, ¿no? Que Pablo prefiere evitar. Bueno, los casados tengan paciencia, pidan al Señor que el Señor los proteja, que el Señor los ayude a superar esas aflicciones que todos los matrimonios pasan, ¿no? Pero bueno, si el que puede no casarse, no se case. El que puede quedarse casado, bueno, quédese casado, haga todo lo posible por mantenerse juntos, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo en el versículo 29. Dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hermanos amados, estamos en una época muy crucial, ¿no es cierto, hermanos amados? Una época muy dura. No sé si cada vez que se acerca el tiempo, más duro se va poniendo, hermanos amados. Y nosotros los creyentes, los que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, sentimos que la vida se torna difícil, ¿no? Pero acá el apóstol Pablo sabiamente nos dice que viviésemos, ¿no? Como si todo lo que hacemos en esta tierra, todo lo terrenal, ¿no? Acá habla de llorar, de alegrarse, de disfrutar del mundo, ¿no? Como si no lo disfrutáramos, hermanos, porque nosotros somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso por acá, ¿no? No enfocarnos tanto en lo terrenal, hermanos amados, sino mirar las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas de Dios, ¿no? Que vivamos como si no tuviésemos esposa, dice acá los que tienen esposa, ¿no? Como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, ¿no? Vivir, ¿cómo se puede tomar distancia, ¿no? De lo terrenal? Eso me hace pensar, me hace reflexionar esta palabra que nosotros los creyentes, ¿no? A causa del carácter de esta época,
¿no? Y de lo cerca que está la venida del Señor. Los creyentes, en este tiempo más con razón, tenemos que enfocarnos en Cristo y no tanto en lo terrenal, en lo social, en una cosa terrenal como un matrimonio, en buscar fama, en buscar poder, en buscar posición económica, ¿no? Enfocarnos en tener cosas, hermanos amados, en tener, en acumular. ¿Para qué acumular tanto si no lo vamos a llevar para cuando nos vayamos a este mundo, hermanos amados? ¿Para qué queremos más dinero? ¿Para qué queremos más posesiones? ¿Para qué queremos aumentar la cuenta bancaria? Hermanos amados, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir intensamente, responsablemente y considerar que nuestra vida acá en esta tierra es temporal, hermanos amados. Tampoco nos vamos a hacer tanto problema, hermanos. Vivamos con gozo, vivamos con confianza en el Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude a perseverar, ¿no? Vamos a seguir leyendo qué más dice Pablo de nosotros, ¿no? De nuestra vida en este mundo, de nuestra vida en esta tierra. El versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Ajá, que nosotros estemos sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bueno, el objetivo final es acercarnos al Señor, hermanos amados. Bien, y acá hay dos cosas, ¿no? A los solteros y las viudas somos más felices, ¿no? Porque toda nuestra vida es para el Señor. Pero los casados, dice la palabra, que deben cuidar, ¿no? De agradar a sus maridos o a sus esposas. Deben pasar tiempo juntos, ¿no? Y para pasar ese tiempo juntos, acá de esto se infiere, ¿no? Que no es bueno que los hermanos casados tengan muchos ministerios, tengan reuniones en la iglesia tantos días de la semana, ¿no? Y tengan tantas actividades en las iglesias, actividad de acá, actividad de allá, proyecto de esto, ¿no? Y por hacer tanta actividad en la iglesia, están descuidando sus matrimonios, están descuidando sus hijos, su familia, ¿no? Bueno sería, y un buen consejo, ¿no? Que deleguen responsabilidades, que designen ayudantes, que dediquen tiempo, ¿no? También para estar con Dios y también para estar con la familia, también para tener vida personal, vida familiar. ¿M? No todo es actividad, no quiere decir que nos vamos a desobligar de Dios, pero Dios es sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero también cuidar nuestra familia, cuidar nuestro matrimonio, cuidar de estar tiempo con los que tienen esposo, con su esposo, los que tienen mujer, con su mujer, ¿no? No todo es reunión de iglesia, no todo es actividades, ¿no? Actividades, trabajo, mucho trabajo. La palabra de Dios nos da sabiduría para cómo vivir sabiamente, para cómo administrar nuestro tiempo, ¿no? Y cómo también cumplir con nuestras responsabilidades familiares, ¿no? Nuestras responsabilidades en nuestro trabajo, ¿no? Los solteros también tenemos que manejar nuestros tiempos.
Tenemos que planificar nuestro tiempo que le vamos a dedicar al Señor, a la lectura de la palabra, a orar, ¿no? El tiempo que vamos a estudiar, el tiempo que vamos a trabajar, administrar las cosas del Señor, administrar nuestro tiempo a solas con el Señor. Y en el versículo 35 lo dice finalmente Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, ¿no? Para el provecho de nosotros, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Que en este tiempo, hermanos amados, podamos acercarnos al Señor con sabiduría y con responsabilidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos, vamos a estar orando. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias en esta noche, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría, gracias porque tu palabra es el manual para nuestra vida, para enseñarnos a vivir, Señor, a gozar, Señor, para nuestro provecho, como dice el apóstol Pablo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque estoy sola, Señor. Gracias, Señor, porque en otro tiempo, Padre amado, pude tener un matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Te ruego, Señor, en este tiempo, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano, Señor, sobre las familias, que bendigas los hogares, Señor, que ayudes, Señor, a los hijos a ser obedientes a sus padres, a las mujeres, a los esposos a amar a sus esposas, Señor. En esta noche clamo a tu presencia, Dios de amor y de la gloria. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que quites, Señor, todo pecado, Señor, toda cosa que destruye las familias, Señor, en esta noche, Señor. Oro por los hijos, oro por los casados, por los solteros, por las viudas, Señor, por aquellas personas que se sienten solas, Señor, que todavía no tienen a ti, Señor, no tienen tu presencia, no tienen una relación personal contigo, Señor. Que en esta noche, Señor, puedan conocerte a ti, Señor. Puedan sentir que no están solas, Señor. Que tenemos, Señor, un esposo. Y ese esposo es nuestro Señor. Ese esposo que se preocupa por nosotros, que nos ama, que desea que seamos gozosos de conocer su palabra, gozosos de disfrutar su salvación. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Bendícenos, ayúdanos, Señor, en esta semana. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, nos escuchamos en el próximo devocional. Que Dios les bendiga, hermanos amados.